Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. El ejército israelí confirmó que recibió este domingo a través de la Cruz Roja los restos que pertenecerían a otros 3 rehenes que mantenía Hamás en Gaza. Esto el mismo día en que continuaron los ataques en la franja y al menos una persona murió. Al menos 6 personas perdieron la vida por ataques rusos en territorio ucraniano, entre ellas 2 menores de 11 y 14 años. Esto al tiempo que Kiev también lanzó ataques con drones que aseguraron afectaron infraestructura de la petrolera rusa Rosneft. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, quien fue baleado en el centro de la ciudad cuando participaba de las conmemoraciones por el Día de los Muertos. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez, fue abucheado al asistir al funeral. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí anunció que recibió de la Cruz Roja los restos que entregó Hamás y pertenecerían a otros 3 rehenes que el grupo islamista mantenía en el enclave palestino. Esto en medio de la desconfianza suscitada luego de que 3 cuerpos previamente entregados el viernes no pertenecieran a ningún secuestrado, según el análisis forense. Entre tanto, este domingo continuaron los ataques de Israel que dejaron al menos un muerto y el Ministerio de Sanidad gazatí señaló que ya son 236 los palestinos fallecidos en ataques desde la entrada en vigor de la tregua. Continuamos en la región porque siguen los roces entre Israel y Hezbolá por el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego. De un lado, el gobierno de Benjamin Netanyahu acusó al movimiento islamista de estar intentando rearmarse y señaló al ejecutivo de Beirut de no realizar lo suficiente para hacer cumplir lo firmado en noviembre de 2024. Mientras tanto, Hezbolá realizó las ceremonias fúnebres de las 5 personas que fallecieron el sábado en un ataque israelí y aseguró que Tel Aviv es quien no ha cumplido lo pactado. Diego Bassani nos trae más detalles. Israel aumenta la presión sobre el Líbano para desarmar a Hezbolá. Este domingo, el Ministerio de Defensa israelí acusó al ejecutivo de Beirut de no estar haciendo lo suficiente para cumplir el acuerdo de alto al fuego con Hezbolá. Por la misma vía, el primer ministro advirtió que su ejército está listo para defenderse ante cualquier ataque del movimiento islamista chiita. Hezbolá sigue sufriendo constantes ataques, incluso estos mismos días, pero también está intentando rearmarse y recuperarse. Esperamos que el gobierno libanés cumpla su compromiso, desarmar a Hezbolá. Mientras tanto, luego de que las Fuerzas Armadas israelíes lanzaran este sábado un ataque aéreo en el sur del Líbano, que dejó 5 miembros del movimiento chiita muertos, en medio del funeral de los fallecidos, altos miembros de Hezbolá condenaron las violaciones del acuerdo por parte del gobierno Netanyahu. Según el ejército libanés, Israel ha violado lo firmado en noviembre de 2024 al menos 1.500 veces. Reiteramos que el Líbano ha hecho lo que debía en lo que respecta al cumplimiento de alto el fuego y todas sus disposiciones. Israel no lo ha respetado en absoluto y ni siquiera tiene en cuenta este compromiso. Está intensificando su agresión y empujando al Líbano hacia grandes peligros. Por su parte, este sábado, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, señaló al gobierno de Michel Aoun de estar paralizado frente a Hezbolá y subrayó que su país apoyará a Israel en caso de que escalen los enfrentamientos. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia lanzó una nueva ofensiva aérea durante la noche del sábado que mató al menos 6 personas en las regiones de Odessa y Dnipropetrovsk. Entre las víctimas se encuentran 2 menores de 11 y 14 años. De otra parte, el Servicio de Seguridad ucraniano indicó que una operación con drones de Kiev afectó infraestructura de la petrolera rusa Rosneft en el puerto de Tuapse en el Mar Negro. Emmanuel Shas, periodista, nos amplió la información. Aquí en Ucrania los ataques rusos siguen cada día. La pasada noche casi 80 drones y 2 misiles fueron lanzados y aunque la mayoría fue interceptada, varias regiones resultaron duramente afectadas, entre ellas Dnipro, Odessa, Gerson y Donetsk. En total, 15 personas murieron, entre ellas 2 niños. Se trata de víctimas civiles, mientras que las infraestructuras energéticas fueron
también atacadas, y eso después de meses de bombardeos rusos que, según Kiev, buscaron aniquilar la producción energética del país. Y aunque las grandes ciudades como aquí en Kharkiv o Kiev sufrieron cortes de electricidad de algunas horas, las comunidades más aisladas padecieron más esta situación. Y el gobernador de la región vecina de aquí, de Donetsk, anunció un apagón total en la región, lo que significa que los miles de civiles que todavía vivían en el tercio de la región aún libre quedaron sin electricidad en ese momento. En una reciente declaración, el presidente Donald Trump aseguró que atacaría a Nigeria si no se frena la masacre de cristianos. De hecho, pidió al Departamento de Defensa que prepare un ataque. Por su parte, la presidencia de Nigeria dijo que espera discutir con el republicano las matanzas en una próxima reunión entre el mandatario Bola Tinubu y Trump. Tinubu está casado con una pastora cristiana y rechazó las afirmaciones de Trump. De hecho, una asociación estadounidense indicó que de los 2.000 ataques de grupos armados a civiles, unos 50 han sido contra cristianos por motivos religiosos. Para analizar este panorama, conectamos con Antumi Toasige, es historiador, escritor y profesor de Historia Global en la Universidad de Nueva York en Madrid. Le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole qué tanta presencia cristiana hay en Nigeria y qué tanto es objeto de ataques por motivos religiosos. Bien, de los 220 millones de habitantes que tiene Nigeria, aproximadamente 100 millones son cristianos y 100 millones son musulmanes. Y bueno, realmente los ataques se producen, es cierto, existe esa violencia, aunque no está estrictamente motivada por razones religiosas, sino sobre todo socioeconómicas. Hay que saber que el avance musulmán se ha producido de norte a sur y el avance cristiano de sur a norte. Y ambos grupos se han encontrado en el centro. Y bueno, los musulmanes, que han tenido tradicionalmente un sistema económico basado en la ganadería, y los cristianos, que han tenido un sistema económico basado en la agricultura, se encuentran pues con ese tipo de conflicto entre ganaderos y agricultores, sobre todo al margen de lo que es ya el terrorismo islamista, que es otra cuestión que atañe más que nada al noreste del país y cuya mayoría de víctimas son en realidad musulmanas. ¿Se puede hablar entonces realmente de masacres de cristianos en las que el Estado no toma acción? Es decir, ¿es permisivo o, como usted lo dice, pues los hechos obedecen a estos ataques de otros grupos? Bueno, hay que decir que Nigeria es un país muy poblado, muy diverso y muy extenso, en el que el Estado no tiene presencia igual en todas partes y no tiene fuerza suficiente para imponer la ley en todas partes, pero de ahí a decir que hay una dejadez de funciones o que hay un desinterés por parte del Estado en que haya paz en el país, esto no es cierto en absoluto. En realidad lo que ocurre es que la mayoría de los presidentes que han enfrentado esta situación en Nigeria lo que no quieren es una escalada del conflicto. Y además hay que saber que estos grupos son muy difíciles de combatir sin afectar a la población, y lo que ha sucedido en el pasado, y no queremos que se repita, es que el propio Estado acabe matando a población inocente en su persecución de los terroristas. Entonces, en realidad, bueno, puede ser que haya un exceso de prudencia, puede ser que haya pocos medios, puede ser que la situación se tenga que tomar con mayor seriedad, es cierto, pero de ahí a decir que hay una inacción o desinterés absoluto, esto no es verdad. Entonces, ¿qué podemos decir que busca el presidente Donald Trump? ¿Cuál es su motivación para hacer este tipo de afirmaciones? Bueno, esto es una bravata absoluta llevada por la emoción, absolutamente irracional, sin ningún interés realmente en resolver el problema, sino prácticamente pues ha sido una declaración absolutamente vengativa, de carácter vengativo, y muy peligrosa, porque sabemos que las intervenciones neocoloniales de Estados Unidos en otros países, al final lo que se llevan la mayoría de víctimas son víctimas inocentes civiles. Entonces, por supuesto que eso no va a suceder, porque Nigeria es un país que afortunadamente hoy por hoy no hay ninguna potencia neocolonial que lo pueda controlar, por más que quiera. Ahora, lo que sí que ha ofrecido el gobierno nigeriano es que están dispuestos a recibir colaboración por parte de cualquier gobierno que les quiera ayudar a resolver el problema. Pero este problema no se va a resolver solo por la vía militar. Hay que establecer una conferencia nacional en que ambas partes se reúnan y tiene que haber unos acuerdos nacionales y unos pactos nacionales, y no todo se resuelve por la vía militar, aunque es cierto que sí que conviene que haya presencia de fuerzas de seguridad del Estado, pero sería preferible que fuesen de la propia Nigeria, de la ECOWAS,
o de la Unión Africana, que realmente en estos tiempos está siendo infrautilizada en las funciones que tiene de seguridad a nivel continental y regional. Brevemente, ¿qué significa para Nigeria esa suspensión de la ayuda que anunció Trump? Bueno, realmente no creo que tenga mucha significación. Lamentablemente la mayor parte de la llamada ayuda no revierte en la población, sino que a unas élites que se aprovechan de ella, esto lo sabemos, y induce incluso a la corrupción. Y desde la perspectiva panafricanista, que es mi óptica, de hecho no queremos ese tipo de ayuda. Lo que queremos es que haya relaciones comerciales igualitarias entre los países africanos y el resto del mundo, y a partir de un comercio más justo pues llegaremos a un desarrollo común, pero no nos interesa tampoco ese tipo de ayudas, y si las retiran pues no será muy significativo. Pues señor Toasige, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias. Continuamos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán, Carlos Manzo. El funeral del político se llevó a cabo este domingo y al llevar a cabo la velación, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, fue abucheado por los presentes que piden mayores acciones contra los carteles y demás grupos armados. Manzo fue baleado el sábado en el centro de la ciudad cuando participaba de uno de los eventos por el Día de los Muertos. Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida. Hoy convoqué al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaban con protección federal. Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. La administración Trump lidera el mayor despliegue militar en décadas en el Caribe en medio de una campaña que Washington asegura busca erradicar a grupos criminales y carteles del narcotráfico en la región. Uno de ellos, según Trump, liderado por Nicolás Maduro. Aviones de combate, buques de guerra, submarinos nucleares acompañan a la modernización de bases, construcción de instalaciones y el envío de destructores a Puerto Rico, Trinidad y Tobago, así como los ataques a embarcaciones en aguas internacionales. El líder venezolano rechaza estas acusaciones y afirma que Washington busca un cambio de régimen. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Venezuela en el ojo de la tormenta por el despliegue militar de Estados Unidos, el mayor desde 1994, cuando Washington envió 2 portaaviones y más de 20.000 soldados a Haití tras el golpe militar a Jean-Bertrand Aristide. La administración Trump ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. También autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, pero el viernes Trump dijo que no planea un ataque contra Venezuela. Informes indican que está considerando ataques dentro de Venezuela, ¿es cierto? No. ¿Ha tomado una decisión? No es cierto. Mientras tanto, la militarización de la región es un hecho. Según la agencia Reuters, Estados Unidos prepara operaciones que podrían respaldar acciones en Venezuela. Además, moderniza la antigua base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico y construye instalaciones en San Juan y en Islas Vírgenes. Un despliegue militar que comenzó en agosto con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. 3 buques destructores con misiles guiados también han sido enviados a la región. Al menos una docena de aviones espía ha sobrevolado sobre la costa de Venezuela. Lo que expertos afirman es un esfuerzo por recopilar inteligencia en la región. Más recientemente, Estados Unidos anunció el traslado del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó desde el Mediterráneo armado con misiles cruceros Tomahawk, bombarderos B-1 y B-2 y fuerzas especiales. Funcionarios estadounidenses dijeron a The Washington Post que en caso de ataques, Estados Unidos se centraría en objetivos militares usados en el tráfico de drogas, el supuesto nexo entre narcotraficantes y el régimen de Nicolás Maduro. El sábado, Rusia denunció como excesivo el uso de la fuerza militar en el Caribe y reafirmó su respaldo a Venezuela, con quien ha firmado acuerdos de cooperación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió contactos con Caracas sobre una eventual ayuda a Nicolás Maduro. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.